Am, Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Mi nombre es Miriam de Abajo, responsable del departamento de marketing de Omega, y como siempre es un placer estar hoy aquí presentando esa sesión de Omega junto con IBM para todos vosotros. Hoy os hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado y en la sociedad, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y también intentaremos esclarecer algunos mitos o bien falsos mitos sobre los algoritmos y cómo podemos convivir con ellos. Para debatir sobre estas cuestiones, hoy tenemos el enorme placer de contar con un invitado muy especial, Jaime García Cantero. Jaime es el director de contenidos de Retina en el diario El País y responsable de la sección y podcast de tecnología en el programa Hoy por Hoy en Cadena SER. Por último, también sobre cómo integrar la inteligencia artificial con la infraestructura y la estrategia de los datos en las organizaciones, nos hablarán Sergio Hugueto, responsable de las áreas de procesos de negocio, Data Analytics, Transformación Digital y Project Management en Omega, y Alicia Cirujano, Business Development Manager de Cognitive Systems en Arrow España. Ya antes de dar comienzo a la presentación, tan solo quería recordaros que la presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, que dedicaremos unos 10-15 minutos al finalizar para plantear y resolver dudas, consultas, aquellas preguntas que tengáis sobre los temas tratados. Para ello sabéis que disponéis de un apartado específico de preguntas y respuestas y que, como os decía, revisaremos al finalizar la presentación y que responderemos en orden de aparición. Recordar también que podéis alzar la mano para intervenir en el debate al final y activaremos vuestros micros. Ahora sí, ya sin más preámbulos, cedo el micro y la palabra a Jaime García Cantero y espero que lo disfrutéis. Hola, Jaime. Pues muchísimas gracias, Miriam. Creo que me oís. Gracias a ti, gracias a Omega y gracias a IBM pues, por invitarme a estar aquí con este tema tan fascinante de la inteligencia artificial, y voy a ver si con mi inteligencia natural soy capaz de compartir pantalla, algo que no sé, de lo que no soy todavía, no estoy convencido, pero bueno, vamos a ver, esperemos que sí. Vamos a ello. Vale, y ahí creo que estamos. Bueno, mi idea hoy, en esta media hora que tenemos, es hablar de inteligencia artificial. Desde luego en media hora no hay muchísimas cosas que podamos contar, pero sí tratar de compartiros mi visión del momento en el que vivimos, de la urgencia, que creo que es una palabra que deberíamos incluir cada vez más en nuestro vocabulario, y de la oportunidad que tenemos en este entorno. Creo que no podemos obviar lo que hemos vivido durante este último año y medio. Dice Daniel Innerarity, que es filósofo y de Bilbao, y las dos cosas son igualmente importantes, que todo esto que hemos vivido no ha sido el fin del mundo, pero sí ha sido el fin de un mundo. Y creo que es importante que asumamos parte de esto, ¿no? Que es cierto que casi todas las cosas que desde el punto de vista de las empresas vamos a ver en los próximos años son situaciones que ya estaban ahí, que venían ocurriendo, que todos creíamos que iban a acabar llegando. Lo que ha ocurrido es que de repente llegaron. Y en este entorno en el que de repente llegaron, en este entorno en el que el futuro que iba a llegar fue ayer, creo que estamos en un momento interesantísimo para plantearnos si el futuro fue ayer, qué es lo que vendrá mañana, ¿no? Todos sabíamos que el comercio electrónico iba a llegar, que el teletrabajo iba a llegar, que las relaciones virtuales iban a llegar y que la inteligencia artificial iba a llegar, pero ahora ha llegado. Creo que estamos en este momento, en este quantum leap que dicen los americanos, en este salto cuántico de ahora que ya estamos en el mañana, ahora que ayer es el mañana, ¿qué nos planteamos para la semana que viene? Y en este momento creo que hay muchas derivadas interesantes y creo que este nuevo mundo, después de dar solución al que posiblemente ha sido el reto más urgente que hemos tenido como sociedad y como especie en los últimos 100 años, que es este dichoso virus biológico y no informático, tenemos que plantearnos cuáles son los retos, superado el urgente, cuáles son los importantes. Y no me cabe ninguna duda de que los retos urgentes son dos. Yo la semana pasada entrevistaba en el periódico a la secretaria de Estado, a Carme Artigas, y ella decía que como generación tenemos dos retos importantes, ¿no? Uno que es obvio, que tiene que ver con el reto de la transición energética. Yo creo que todos somos conscientes de él y partícipes de él. Pero hay un segundo en el que a lo mejor nos hemos fijado menos,
que es el reto de cómo vamos a integrar no solo la tecnología en general, sino muy particularmente la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, en nuestras sociedades y las decisiones que vamos a tomar en torno a ello. Porque si el primer reto va de salvar el planeta, el segundo va de salvar las personas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que, esto que decía Ortega, ¿no? Si no tomamos decisiones nosotros, otros las tomarán por nosotros y posiblemente contra nosotros. Y es el momento de un debate, yo creo que intenso, en la sociedad, en las organizaciones y en las personas sobre qué queremos de la inteligencia artificial, sobre qué va a ocurrir con la inteligencia artificial y cómo queremos integrarla en nuestro trabajo, en nuestra vida y, como decía, en nuestra sociedad. Me parece que hay que huir de estas visiones tremendamente negativas que hablan de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar nuestras vidas, nos va a quitar la privacidad y nos va a quitar todo lo demás. Sobre todo porque no debemos culpar al algoritmo de lo que hacen las personas. Creo que somos nosotros las personas los que vamos a decidir si la inteligencia artificial, esa que vais a poner en vuestras organizaciones, va a seguir, como ha pasado a veces con la tecnología, haciendo más rico al 1% de la población o va a hacer que vivamos mejor el otro 99%. Y esto es una decisión que no la toman los algoritmos, las tomamos las personas. Y creo que es un debate que deberíamos empezar a abrir. Supongo que luego saldrá el debate del empleo y es un debate tremendamente interesante. Igual, aquí tenemos que decidir si la inteligencia artificial va a servir para destruir empleo o va a servir para transformar el empleo, repartirlo de una manera mejor y que todos trabajemos un poquito menos en tiempo para aportar un poquito más en valor. Y esto, una vez más, no es una decisión de los algoritmos ni de la tecnología, es una decisión de las personas. Yo siempre pongo un ejemplo de una parte muy concreta de la inteligencia artificial, que son los bots o los robots, ¿no? Llevamos hablando de robots aproximadamente, bueno, desde el futuro del trabajo, que sabéis que es un libro de los años 90, 25 años cumplió el libro, sí, porque es del 96, 25 años cumplió el libro, y me pasa con el robot como con la obra famosa del Teatro del Absurdo, ¿no? Seguimos esperando al robot como esperamos a Godot, ¿eh? Seguimos esperando la llegada masiva de los robots. Si alguien recuerda la obra de teatro, dos mendigos se pasan toda la obra esperando que llegue Godot. Godot no sabemos quién es, nunca llega, pero toda la obra simplemente se basa en la espera del robot. Bueno, nos contaron que los robots destruirían empleo y que por eso había que ganar menos, había que trabajar más, había que buscar modelos de trabajo más precarios y todo lo demás. Como os digo, los robots no han llegado masivamente, han llegado a algunos sitios, pero no han llegado masivamente, pero todo lo demás, destrucción de empleo, empleo más precario, peores sueldos, sí que ha llegado, ¿no? Entonces, el esperando a robot como esperando a Godot, esta espera sí que ha servido para cosas. Y creo que es un ejemplo estupendo de cómo a veces la tecnología se ha convertido en una excusa en manos de personas para tomar decisiones que a veces tienen poquísimo que ver con la tecnología. Entonces, yo lo que os planteo es empezar a ver que la inteligencia artificial es un reto, es un desafío enorme como sociedad y creo que eso hay que asumirlo, pero es también una oportunidad, ¿no? Para construir empresas mejores, para construir trabajos mejores y para construir sociedades mejores. Y me niego a aceptar esa visión de los defensores de la retrotopía. Ya sabéis, esta gente que nos encontramos en todas partes, a veces parece que solo los vemos en la política, pero lo vemos en todas partes, que están empeñados en querernos convencer de que lo mejor que pudo pasar ya pasó. Ya sabéis, esta gente que construye el futuro hacia atrás, ¿no? Que te dice que lo mejor que hay que hacer es volver a lo de antes. Yo creo que volver a lo de antes es imposible y lo que tenemos que hacer es ver cómo integramos, cómo construimos, cómo tejemos, que dicen algunos, ese futuro común con la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva más humana, más ética y más consciente. Y ahora que digo lo de la ética, me gustaría introducir un concepto que supongo que también luego tendremos oportunidad de hablar y de explicar, que es este debate eterno que tenemos sobre la ética de los algoritmos. Los algoritmos y la inteligencia artificial, sois todos tecnólogos y lo sabéis mejor que yo, seguramente, son matemáticas. O sea, los algoritmos y la inteligencia artificial toma decisiones matemáticas, no decisiones éticas. La ética se la ponemos las personas. Entonces, vuelvo a insistir, no echemos la culpa a los algoritmos de no tener ética, porque los algoritmos toman decisiones matemáticas, no éticas.
somos nosotros los que tenemos que construir esa ética por encima del algoritmo. Igual, no culpemos a los algoritmos de los sesgos, porque al final los algoritmos lo que hacen es, bueno, pues analizar y construir con datos de nuestro pasado visiones de posibles futuros. Yo creo que no engañamos a nadie si decimos que nuestro pasado, como sociedad, como organizaciones y como personas, tuvo sesgos. Si algoritmos analizan datos con sesgos, construirán y tomarán decisiones con sesgos. Entonces, responsabilicémonos nosotros de construir inteligencias artificiales que eviten estos sesgos, que tengan esta ética y que sean capaces de darnos esta conciencia. Yo decía, y me parecía interesante esta visión que aportaba Miriam al principio, esto de destruir algunos tópicos, algunos mitos, algunas visiones, ¿no? Yo pensaba hoy que claro, la inteligencia artificial empezó entrando en el cine, las novelas, en la ciencia ficción. De la ciencia ficción fue pasando, porque si os acordáis, HAL 9000, que era la inteligencia artificial de 2001, era malísima. Roy, que era la de Blade Runner, era bastante malo también, pero tenía sentimientos, ¿os acordáis? ¿No? Tenía lágrimas en la lluvia, esa frase maravillosa. Y ahí hemos llegado hasta la de Her, que era muchísimo más amable, ¿no? Yo creo que ese recorrido que ha hecho la inteligencia artificial, de inteligencias artificiales en la ficción, cada vez más humanas y más amigables. De hecho, esta de Her es una inteligencia artificial de la que nos podemos enamorar. Tiene también algo que ver con la evolución que ha tenido en nuestras vidas. Pero hoy creo que la inteligencia artificial, que empezó en la ciencia ficción, está hoy en los telediarios, y desde que entró en los telediarios y en los noticiarios ha pasado de la sección de sucesos y de la sección de ciencia a la sección de economía y a la sección de empresa. Y esta sensación que todos tenemos de que la inteligencia artificial está más presente que nunca en nuestras vidas es absolutamente cierta. Pero uno de los mitos que creo que tenemos que ayudar a construir es ese de que la inteligencia artificial, como ciencia matemática, ha avanzado muchísimo en los últimos años y está muy cerca de lograr ese mito de la ciencia ficción, que son las inteligencias generales, ¿no? Esta visión del algoritmo que es capaz de hacer todo lo que hacemos las personas. Estamos tremendamente lejos de esto, ¿no? Estamos tremendamente lejos de inteligencias generales. Hemos avanzado mucho en inteligencias particulares, pero creo que las dos grandes, vamos a decir, palancas del avance de la inteligencia artificial en los últimos años no tienen tanto que ver con la algoritmia y con la ciencia matemática, sino que tienen que ver con esas historias minúsculas, ¿no? que dice ese maravilloso libro que si no habéis leído os recomiendo. Esas cosas que han sucedido alrededor de la inteligencia artificial y que nos las han acercado muchísimo más. Y las dos, no tengo ningún tipo de duda, van a seguir avanzando rápidamente en los próximos años. Por empezar, por la más obvia y la más cercana, este último año he entrevistado a los responsables de inteligencia artificial de todos los gigantes tecnológicos del mundo y todos coinciden en lo mismo, ¿no? El gran acelerador de la inteligencia artificial es la datificación, ¿no? Nuestras organizaciones manejan más datos que nunca. Cuando tenemos más datos, tenemos más ámbitos en los que utilizar la inteligencia artificial y tenemos capacidad de utilizar mejor esa inteligencia artificial. No sorprendo a nadie si digo que los datos son hoy el centro de nuestros modelos de negocio, que tener más datos siempre debería estar en nuestras estrategias de negocio, porque cuantos más datos tengamos, más seremos capaces de aplicar esta inteligencia artificial. Y la segunda, de la que creo que hablamos menos y que creo que luego Alicia profundizará más, es la democratización que hoy vivimos de la inteligencia artificial. Hemos pasado de un entorno en que la inteligencia artificial era patrimonio de los centros de investigación y de los centros académicos. Hablábamos antes con Alicia y con Sergio antes de empezar el debate. Yo creo que el CSIC, ¿no? Aquí en España, o los grandes centros de investigación a nivel mundial, MIT, NASA, el que queráis, hace muchos años que pueden trabajar con esto. La diferencia es que hoy, independientemente del tamaño de tu empresa, puedes acceder a inteligencia artificial. Y esto, básicamente, por el aumento de la capacidad de cómputo y por las soluciones en la nube. Entonces, para mí, esta datificación, por un lado, y esta, vamos a decir, democratización del uso de la inteligencia artificial son las grandes palancas por las que hoy necesitamos una reflexión profunda de cómo integramos la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Y os digo
profundizamos, porque creo que la revolución de la inteligencia artificial, como todas las revoluciones, se basa no en nuevas respuestas para las viejas preguntas, sino en buscar nuevas preguntas. Y me explico. Yo tenía un compañero en el periódico que ya falleció, él había sido catedrático, Jorge Wagenberg, muchos le conocéis, fue catedrático de física en la Universidad de Barcelona durante 35 años y siempre decía lo mismo, ¿no? Que en ciencia la diferencia entre las evoluciones y las revoluciones es que las evoluciones cambian las preguntas, cambian las respuestas, pero las revoluciones cambian las preguntas. Estamos en un momento, vuelvo a insistir, no de buscar nuevas respuestas para las viejas preguntas con la inteligencia artificial, sino de ser capaces de hacernos nuevas preguntas y buenas preguntas. Y hay además una buenísima noticia, que es que las máquinas y los sistemas de análisis de datos, que son buenísimos buscando respuestas, son menos buenos, desde luego mucho menos buenos que las personas haciendo preguntas. Por eso creo que hoy vuestro rol, integrando inteligencia artificial, liderando proyectos de transformación, va a tener que ver mucho con ser capaz de hacerse preguntas. Y ahí, luego si queréis, entramos en el debate, porque a veces creo que la gente muy ligada a la técnica, muy ligada a la ingeniería, muy ligada a las matemáticas, a este tipo de ciencias, se ha acostumbrado tanto a buscar respuestas que a veces ha olvidado hacerse preguntas. Y estamos en un momento en el que creo que es tremendamente importante volver la mirada hacia esa capacidad de hacerse preguntas. Bueno, vamos a ir avanzando en algunas de las cosas que debería aportar hoy la inteligencia artificial. Creo que bueno, muchos supongo que habéis leído el libro, que es estupendo, Cisne Negro, de Nassim Taleb. Claro, esto que hemos vivido el último año es el ejemplo definitivo de esto que él decía, de los cisnes negros, ¿no? Fenómenos poco probables que nadie espera, que cuando llegan cambian el mundo, ¿no? Sabéis, todo el mundo pensaba que los cisnes eran blancos. Cuando llega el primer cisne negro, pues no cambia nada un cisne negro. Lo único que hace es que desaparecen las certezas, ¿no? Una vez que hay un cisne negro, pues descubres que no todos los cisnes eran blancos. Bueno, creo que esto que hemos vivido el último año, este cisne negro que ha sido el coronavirus, muy difícil de prever, muy difícil de gestionar, muy difícil hasta de asimilar, propone un gran reto para nuestra visión de la inteligencia artificial, ¿no? Porque muchos nos cuestionábamos si la inteligencia artificial no es capaz de ver lo imprevisible, no es capaz de ver lo imprevisto, si esta magia que nos decían, ¿no?, de la inteligencia artificial y su capacidad anticipatoria no es capaz de predecir esto, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? Bueno, pues yo os propongo una cosa, que es dejar de hablar un poquito de estos cisnes negros, de estas cosas imprevisibles que cambian nuestras organizaciones, virus, nevadas, porque yo no sé qué nos queda por ver en los próximos tiempos, barcos que paran canales. Ya os digo que si nos ponemos a ejercitar nuestra imaginación, seguro que se nos ocurren más cosas, pero dejemos de pensar tanto en estos cisnes negros difíciles de ver y centrémonos en los elefantes grises que tenemos en nuestras organizaciones, que todos sabemos que están ahí y que parece que ninguno queremos ver. Procesos poco flexibles, falta de participación, falta de flexibilidad, falta de rapidez. Sea cual sea el cisne negro, creo que esos enormes elefantes o rinocerontes grises que tenemos en nuestras organizaciones, como os digo, arquitecturas obsoletas, falta de flexibilidad, de capacidad de respuesta, de escalabilidad y de todo este tipo de cosas que a veces, por centrarnos tanto en lo imprevisible y en el futuro, nos quedamos sin ver el presente. ¿Por qué no pensamos que la inteligencia artificial y su capacidad de optimizar procesos tiene mucho que ver también no solo con esta anticipación de lo que viene, sino con esta optimización de lo que ya está? ¿Por qué no pensamos en cómo la inteligencia artificial da respuesta a estos enormes elefantes grises, como os digo, que tenemos en nuestras organizaciones? ¿Cómo nos puede ayudar a ser más rápidos, a ser más flexibles, a ser más justos, a ser más eficientes, a ser más participativos? Y creo que a lo mejor en estas métricas cercanas encontramos más avances que en estas métricas lejanas de los cisnes negros que a veces nos empeñamos en ver. Porque creo que hay 2, 3 cosas que ya parece obvio que la inteligencia artificial y el uso masivo de datos van a cambiar, ¿no? La primera de ellas, que también ya estaba en el libro de Taleb, tiene que ver con esa
vamos a decir, exponencialidad que toman los negocios una vez que la inteligencia artificial y los datos han entrado en ellos, ¿no? Los humanos estamos acostumbrados a trabajar en parámetros lineales, nuestra vida es lineal, nuestros parámetros de vida son lineales, la naturaleza es lineal, y entramos en un entorno de la inteligencia artificial y el del uso masivo de datos que es absolutamente exponencial. Lo exponencial a veces nos cuesta hasta visualizarlo, ¿no? Porque, como os digo, no está en la naturaleza. Cuando empiezas a entender que una vez que la inteligencia artificial y que la optimización de procesos, la automatización y la diferenciación que esto consigue mejoras, que permiten que, pues esto lo estamos viendo ya en alguna startup, ¿no? Que es que hay startups que no hacen todos los procesos que tú haces, pero el que tú haces es capaz de hacerlo no un 10% más rápido o un 10% más barato, sino que es capaz de hacerlo 10.000 veces más rápido o 10.000 veces más barato. Este tipo de cambios exponenciales que introduce la inteligencia artificial, que introduce lo digital en general, pero particularmente la inteligencia artificial, creo que es uno de los retos con los que vamos a empezar a tener que trabajar. Empezar a trabajar en un entorno en que lo lineal empieza a explicar muy poca nuestra realidad. Además, hay una cosa muy interesante, que es que los que estéis acostumbrados a trabajar con estadística tradicional y con modelos incluso, ¿no?, de satisfacción, de encuestas y de todo lo demás, veréis que es que el modelo estadístico no funciona en entornos exponenciales. Cuando un señor es 10.000 veces más rápido que tú, la media de velocidad entre él y tú es un parámetro completamente absurdo, ¿no? Yo siempre lo pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de parámetros naturales, la altura media entre la persona más rica de España y yo dice algo. La riqueza media, que es un parámetro exponencial, entre la persona más rica de España y yo es absurda, ¿no? No tiene ningún sentido, no aporta nada. En un entorno exponencial, creo que hay cosas que van a cambiar de manera urgente. Prepararos para pensar en cómo rediseño mis procesos, cómo transformo mi organización para un entorno que va a ser absolutamente exponencial. Y os propongo otro tema para iba a hablaros de flexibilidad, pero os propongo otro tema de reflexión porque como veo que voy ya de tiempo regular, como me suele pasar habitualmente. El segundo tema de reflexión que os propongo es, aparte de sustituir nuestra visión, ¿no?, del entorno por lo lineal, por lo exponencial, os propongo también una nueva visión, no solamente de lo cercano, de esto de lo lineal y lo exponencial, sino de lo lejano y de lo global, ¿no? Creo que la inteligencia artificial, como parte de lo digital, también está transformando el mundo. Y aún no nos hemos dado cuenta de que el mundo ha cambiado radicalmente. Bueno, aquí ya Chaplin, ¿no?, parodiando a este señor tan nefasto, hacía esta broma, ¿no?, de que hay que dar la vuelta al mundo de alguna manera. Pensad, porque los europeos seguimos pensando que el mapa del mundo pasa por un meridiano que es el de Greenwich, equidistante de las potencias mundiales cuando se hizo ese dibujito, ¿vale? Si hacemos el dibujito hoy y pensamos cuáles son las inteligencias, cuáles son las grandes potencias del mundo en inteligencia artificial, que no engaño a nadie, son China y los Estados Unidos, veremos que el centro del mundo, si tú piensas que los centros del mundo son China y Estados Unidos y el centro es equidistante entre ellos, el centro entonces está por detrás de la bola. ¿Está en esta bola? Pues por detrás, ¿vale? Y dicen, ¿no?, que en el meridiano de Malaca, ¿no?, en el extremo de Asia. En ese nuevo mapa mundi, con el centro ahí, Europa es una esquinita arriba del todo, pequeñita, y es una nueva periferia. Creo que los europeos tenemos que reconsiderar cuál es nuestra posición, cuál es nuestra estrategia y cuál es nuestro plan en un entorno en el que las nuevas tecnologías, las nuevas potencias y las nuevas maneras de generar riqueza que tienen que ver con esa tecnología han cambiado radicalmente el entorno global en el que vivimos. Y solamente para vuestra reflexión, creo que en inteligencia artificial hoy hay 3 modelos en el mundo. Bueno, diremos, hay 2 modelos y uno tercero que es a lo mejor una falta de modelo, una construcción de modelo. Y esto, para irme a lo concreto, lo ejemplifico con la respuesta que desde el punto de vista del uso de datos se ha dado a la respuesta del COVID, ¿no? Mi amigo Xavi Ferrás en ESADE dice que la respuesta del mundo a la COVID se resume en 3 Ds, ¿vale? Los
países asiáticos han usado la D de disciplina, ¿eh? Es un uso de los datos y de la inteligencia artificial que no respeta la privacidad, que lo centra en el poder, que lo centra en los gobiernos, es el modelo chino, es la famosa modela china, pues la D de la disciplina en Asia. Hay una segunda D, que es la D del darwinismo en Estados Unidos. Sálvese quien pueda, ¿eh? El que tenga datos que los use, el que tenga inteligencia artificial y pueda, que la use, el que pueda hacerse muy rico con todo esto, que la use. Hay una tercera D, dice Ferraz, que es la europea, ¿no? Que desgraciadamente en la respuesta a la pandemia, en el uso de datos, ha sido una D de descoordinación. Desde luego, el modelo de la disciplina es poco aceptable por la ciudadanía. El modelo del darwinismo creo que es igual de poco aceptable, pero creo que necesitamos un modelo. Esta teoría que la tenemos, de que buscamos una inteligencia artificial centrada en las personas, centrada en los derechos civiles, centrada en la privacidad, es maravillosa, es la que debemos avanzar, pero, señores, necesitamos un plan. Necesitamos acciones, necesitamos pensar cómo como continente, como país y como organizaciones introducimos la inteligencia artificial que está cambiando el mundo, en nuestra manera de entenderlo, en nuestra toma de decisiones, en nuestras estrategias corporativas y en nuestra manera de seguir avanzando. Yo traía aquí otras 3 tendencias que os quería comentar hoy, pero va a ser imposible porque me quedan 5 minutos. Así que sí que quería, como mínimo, introducir 3 derivadas que creo que cambian en el entorno de la inteligencia artificial. Y las 3 tienen que ver con 3 niveles diferentes. El primero tiene que ver con lo obvio, ¿no? Que es que desde una perspectiva, si queréis, 3 capas, ¿no? Tres matrioscas, ¿no? 3 entornos dentro de la organización en que la inteligencia artificial se debería ver, vamos a decir, involucrada, debería ser participativa. Hay una matriosca que es la exterior, que es la de fuera, que es de la que siempre hablamos, que es la estrategia. Desde luego que sí, ¿no? Creo que tenemos que repensar desde la perspectiva de la estrategia los CEOs, los directivos de las organizaciones, y no solo las organizaciones, también como a nivel país, los políticos, los decisores, tienen que pensar, tienen que tomar decisiones de qué quiero hacer con la inteligencia artificial, qué quiero ser, dónde quiero llegar. Porque lo que decimos al principio, a lo mejor si no decides dónde quieres llegar, acabas en un sitio al que nunca quisiste llegar. Entonces creo que es importante definir como organizaciones, como consejos de administración, como propietarios de pequeñas empresas, dónde queremos ir y qué es lo que creo ver. Y ahí es importantísimo esa palabra que vamos a escuchar muchísimo el próximo año, que se llama propósito. La inteligencia artificial tiene que tener un propósito. Hoy hay una compañía en Barcelona que se llama Neuroelectrics, son maravillosos, ellos utilizan análisis cerebral e inteligencia artificial para curar el Alzheimer, intentar curar el Alzheimer y de momento curar epilepsia y alguna otra enfermedad. La tecnología es exactamente la misma que la que utilizan unos señores en Estados Unidos para crear experiencias de realidad virtual inclusiva, es decir, o sea, que tú no sabes lo que está pasando, o técnicas de neuromarketing para condicionar tu comportamiento. La tecnología es la misma, el propósito es lo que es diferente. Creo que hay una parte de la estrategia corporativa que pasa por decidir cuál es el propósito de mi organización, cuál es el propósito de mi negocio y cómo la inteligencia artificial se integra en ese propósito. Esa capa de la estrategia que me parece fundamental. Hay una segunda capa, de la que sabe Sergio muchísimo más que yo, y ahora pasará, que ya no es la de la estrategia, es la de los procesos. Y creo que la inteligencia artificial también pasa por los procesos y también pasa por las operaciones. Pero en esta parte de operaciones, creo que hay una parte que es fundamental, que es las personas. Cómo las personas, cómo nuestros empleos, cómo nuestra manera de aportar a las organizaciones va a cambiar en un entorno de inteligencia artificial. ¿Y cuáles son esos trabajos? Luego, si queréis, en el turno de preguntas, creo que hay unos trabajos que crea la inteligencia artificial y que hace imprescindibles, pero creo que aparte de esos trabajos que crea la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial modifica absolutamente, modifica conceptualmente nuestra manera de aportar valor a las organizaciones. Y esto os lo resumo muy rápido. Creo que hemos hecho demasiadas veces el símil de que nuestras empresas, nuestras organizaciones son orquestas de música clásica, en la que todos tenemos un rol muy definido, todos seguimos una partitura
y en la que a base de repetir la misma cosa muchas veces, lo haces un poquito mejor. ¿Vale? Tú has tocado 10.000 veces la novena de Beethoven, la 10.001 la tocas un poquito mejor. ¿Vale? Bueno, esto se ha acabado. La manera de trabajar de las organizaciones ya no es una orquesta de clásica, ahora es un grupo de jazz. Ahora toca improvisar, ahora toca seguir a la percusión, ahora toca ser capaz de mezclar, ahora toca ser capaz de reinventar. Y, por supuesto, asumir que hacer las cosas más veces repetidas nunca es un indicador de hacerlo mejor. Entonces, creo que si entendemos que las máquinas son mejores tocando clásica y que nosotros lo que nos queda es el jazz, es la creatividad, es la improvisación, es la mezcla y es la capacidad de sorprender. Si alguno tiene interés, luego que me pregunte por el jazz y le recomiendo hasta discos, hablamos de jazz todo lo que queráis, pero creo que entender que el concepto de trabajo va más hacia esa flexibilidad, creatividad, improvisación, para dejar que las máquinas hagan la repetición, la optimización y si queréis, el business as usual, ahí hay cosas que entenderemos. Primera capa, la capa de arriba, la estrategia. Segunda capa, la capa de las operaciones y de los procesos. Tercera capa, la capa de la tecnología, que es una capa fundamental, porque como siempre decimos, la tecnología, desde luego, no debería ser el que tomara las decisiones en este tipo, pero también creo que no hay absolutamente ninguna decisión que puedas tomar hoy que no tenga un impacto sobre la tecnología. Y creo que es importantísimo entender que para ir avanzando en este entorno, en estas decisiones, en estos nuevos modelos que tienen que ver con la inteligencia artificial, las personas vinculadas a la tecnología vais a seguir jugando un rol central. Por esto que os decía al principio, y que creo que Alicia os contará muchísimo mejor que yo, que es que hoy la tecnología está haciendo posible que este tipo de cambios que muchas veces hemos visto en lo lejano estén hoy en lo cercano. Y que esta democratización de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con las decisiones tecnológicas que toméis. Yo creo que estamos en un momento, y no me quiero entretener mucho más porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, luego en las preguntas concretamos todo lo que queráis, pero creo que es importantísimo entender que las decisiones en la estrategia, en las operaciones y también en la tecnología, y esto es muy importante, que tomemos hoy van a marcar un futuro, yo os diría, no a lo mejor de largo plazo, pero desde luego sí de medio plazo. Estamos en un momento, y vuelvo al concepto de la urgencia que os decía al principio, en la que hay que tomar decisiones ya. Y hay una garantía absoluta, que es no tomar decisiones ya es una mala decisión. Entonces creo y os desafío a empezar a pensar que estas reflexiones, estos planteamientos y empezar a tomar decisiones empieza a ser algo urgente. Yo, ahora con el tema de los fondos europeos y la oportunidad de transformar este país y estas organizaciones, estoy completamente de acuerdo. Creo que es una oportunidad irrepetible. Hay mucha gente que discute si es la primera, la segunda, la cuarta oportunidad que tenemos. Yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que puede ser la última. Y creo que hay que empezar a entender este sentido de urgencia que como empresas tenemos que tomar en esta modernización de nuestro negocio, en esta inclusión de la tecnología y muy particularmente de estas tecnologías ligadas a los datos y a la inteligencia artificial. Esto no es una hoja en blanco. Esta oportunidad que tenemos por delante no es una hoja en blanco. Hay una novela maravillosa de Delibes que se llama La hoja roja. La hoja roja utiliza un símil políticamente incorrecto, que es el de los libros de papel de fumar. Los libros de papel de fumar tienen 100 papeles, 99 son blancos, solamente uno es rojo. El rojo es cuando te quedan 5 sale uno rojo. Un papel rojo quiere decir esto se acaba. Bueno, pues la hoja que tenemos por delante no es una hoja blanca, es una hoja roja, está vacía, pero es roja, y hay que tener esta sensación de urgencia de que las decisiones para el medio y para el largo plazo las tenemos que tomar ya, insistiendo mucho en esto que os decía al principio, de que si las decisiones no las tomamos nosotros, otros, posiblemente muy lejos de aquí, las tomarán por nosotros y posiblemente contra nosotros. Así que creo que es el momento de empezar a tomarnos muy en serio este momento que vivimos, y siempre desde una perspectiva optimista, porque creo que el futuro está por construir, o los futuros están por decidir. Sabéis, muchos
futuros posibles, algunos probables, y nosotros encargados de construir los deseables. Creo que solo me he pasado 5 minutos, que a mí es una cosa completamente inhabitual porque me suelo pasar más. Pido disculpas a Miriam y a mis compañeros y espero que haya muchísimas preguntas en el chat y si no, luego tendremos un diálogo seguro que interesante con Alicia, con Sergio y con Miriam. Así que muchas gracias y os devuelvo la conexión. Muchas gracias, Jaime. Ha sido maravillosa presentación. Damos la palabra ahora a Sergio Gueto, que nos hablará precisamente de Omega y, haciendo honor a su lema, al otro lado de la inteligencia artificial aplicada a negocios. Adelante, Sergio. Bien, muchas gracias, Miriam. Voy a compartir la pantalla. Voy a tratar de hacer uso de mi inteligencia natural, como dice Jaime. Y me decís si la estáis viendo. Bueno, Sí, perfecto. Primero muchas gracias, Jaime. Realmente lo que has comentado ha sido muy, muy bueno, muy completo. Y he tomado nota de algunos temitas muy interesantes como para poder continuarlo en la presentación, ¿no? Que hablamos siempre de la inteligencia artificial, de los mitos, de las películas como Terminator o Matrix. Y el miedo a los desconocidos no nos permite ver quizás aplicaciones de todos los días, muchas de las cuales ya estamos utilizando, quizás sin saber que hay inteligencia artificial por detrás. Entonces, lo que quería comentar ahora es algunos casos de uso de la inteligencia artificial para que veamos cómo podemos aterrizar, cómo podemos llevar a la práctica esto que estamos logrando con la implementación de estos algoritmos, que una matemática que ya viene definida desde hace 50 años, con la nueva potencia de cálculo que tenemos disponible ahora. Entonces, voy a comentar 4 casos: seguridad en obra, cuidado de la salud, deportes y un nuevo paradigma de compra. Bien, cuando hablamos de seguridad en obras, esta es una foto que podemos tener en una obra, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial en una obra? Bueno, vemos que si nosotros podemos identificar personas, ¿sí?, con un alto grado de confidencialidad, podemos identificar si las personas están utilizando equipos de seguridad. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite no monitorizar para control si las personas utilizan o no los equipos de protección individual. Esto nos permite dar alarma para evitar accidentes. Y de evitar accidentes, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda porque la empresa no pierde horas de trabajo, no tiene problemas legales por accidentes y puede lograr la ejecución de sus proyectos en tiempo y forma. Ayuda al trabajador, un trabajador que ha tenido un accidente, algunos de ellos pueden tener consecuencias permanentes o puede ver reducido su salario. También tenemos ventaja para la familia. Piensen en alguien que tiene que estar en su casa 6 meses siendo atendido por la familia, genera un problema en el entorno familiar. Y también esto genera un gasto para la sociedad. Entonces aquí podemos ver una aplicación de inteligencia artificial que es una simple monitorización de imágenes. ¿Qué impacto puede tener en la empresa, en el trabajador, en la familia del trabajador y para la sociedad? Otro caso es el cuidado de la salud. Del cuidado de la salud se han hablado muchísimas cosas, quiero solamente tocar muy por arriba. Es el cuidado de ancianos. Del cuidado de anciano, por ejemplo, tenemos que es la localización de los ancianos que se pierden. Y cuando hablamos de ancianos que se pierden, no solamente decimos los que salen de su casa y no saben cómo volver, sino quien está en un hospital, empieza a caminar, un hospital que tiene 4, 5, 6 plantas muy grande, no se sabe dónde está. Otro tema es, por ejemplo, detectar las caídas a través de algoritmos de inteligencia artificial con los variables que pueden tener las personas, poder identificar si es un movimiento natural o una caída, como por ejemplo los que están incluidos en colgantes o en audífonos, que es posible determinar si un anciano se cae y poder dar la alarma que corresponde. Otro tema es el diagnóstico. Ya vimos que es conocido todo el análisis de imágenes, pero pensemos, por ejemplo, donde hay áreas rurales, donde no es factible que haya médicos que puedan tener o una diversa cantidad de médicos a quien consultar,
O también, por ejemplo, si vemos en el caso de lo que es análisis de imágenes, podemos a través de una simple fotografía en un móvil detectar hasta 8.000 enfermedades de origen genético simplemente analizando una fotografía. Para el caso de embarazos, podemos tener a través de la inteligencia artificial una gran cantidad de información sin tener ningún procedimiento invasivo. Y por último, comentar las prótesis, estas prótesis inteligentes que se van adaptando de acuerdo al funcionamiento de la persona que las usa. Es decir, son prótesis que van aprendiendo del funcionamiento. Otro tema es, por ejemplo, el suministro de medicamentos en un hospital. Sabemos que muchas veces se suministran por error medicamentos que no corresponden o no se suministran lo que se deberían estar suministrando. Entonces, si tenemos una trazabilidad, podemos identificar, por ejemplo, a través del móvil el medicamento que se está dando y a través de la identificación del medicamento poder registrar lo que se está medicando o dar alarmas si lo que se está medicando no es lo que ha sido recetado. Otro caso es la predicción de infarto. Aquí tenemos un primer objetivo claro, que es salvar vidas. Pero no solamente el hecho de decir vamos a salvar vidas, sino cómo lo hacemos. Bueno, si podemos prevenir un infarto, eso quiere decir que podemos lanzar acciones en el momento que se detecta una probabilidad de tener un infarto. Esto hace que no solamente busquemos salvar la vida, sino aprovechar mejor los recursos del cual disponemos. Otro tema que voy a comentar es deportes. Es decir, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en el deporte? Bueno, voy a comentar dos puntos de vista. Uno es desde el punto de vista de los equipos. ¿Cómo pueden los equipos deportivos obtener mejor rendimiento? Bueno, a través de la inteligencia artificial y de la simulación y de la preparación del entrenamiento, se puede mejorar el rendimiento colectivo. También puede el análisis de la situación en tiempo real dar ayuda a los entrenadores para definir alguna estrategia. También nos permite definir los futuros fichajes que quiere hacer el equipo, qué perfil se están buscando y ver quién cumple con esos perfiles. Voy a dar algunos ejemplos. En la Fórmula 1, ustedes saben que la estrategia en tiempo real es quien define al final quién gana las carreras, porque hay mucha igualdad en equipo, mucha igualdad en pilotos, pero definir la estrategia en tiempo real puede hacer que una carrera se gane o no. ¿Cómo definir la mejor configuración para un entorno que es la clasificación a una vuelta o una carrera completa? Incluso, por ejemplo, la gestión óptima de los neumáticos, dependiendo del tipo de pista, de la temperatura y de las cuestiones ambientales. En básquetbol podemos definir, por ejemplo, si tenemos 5 segundos antes de terminar un partido, ¿cómo cerramos ese partido? ¿Sí? ¿Qué acción ejecutamos? Podemos decir, bueno, a ver, teniendo en cuenta que la información que yo tengo, yo sé que estoy cerrando, estoy perdiendo por 2 puntos, voy a intentar un lanzamiento de 3 y conociendo el rival y la estrategia del rival, sé que me conviene atacar por el lado izquierdo. De la misma manera, el equipo que defiende, conociendo sus limitaciones y lo del rival, va a decir, bueno, mi punto débil es el izquierdo, como el equipo contrario va a atacar por el izquierdo, entonces voy a hacer un cambio y voy a fortalecer con mis mejores jugadores esa área. Esa información permite a los entrenadores definir estrategias en tiempo real. ¿Sí? Y después para los deportistas. Si nosotros tenemos a través de la inteligencia artificial, podemos detectar patrones óptimos, eso quiere decir que los deportistas pueden entrenar para mejorar las respuestas automáticas. Y después, cuando se están usando dispositivos de control, podemos determinar la posibilidad de una lesión en tiempo real. A través de los parámetros biomédicos podemos determinar lesiones en tiempo real. También nos permite poder entrenar mejor a los próximos compromisos. Y algo muy importante que ustedes habrán visto, por ejemplo, en partidos de fútbol o de básquet o de rugby, cómo se dosifica el esfuerzo durante la competencia.
Si voy a correr mucho por los próximos 10 minutos, necesitaré luego un tiempo para poder recuperarme. Para los deportistas también hay información muy puntual. Por ejemplo, si a quien le gusta MotoGP, ven que toman curvas a 300 kilómetros por hora. Bien, ¿cuál es el ángulo de inclinación para tomar esa curva? Y eso va a depender de la temperatura, del viento, y eso es información en tiempo real. Entonces, a través de inteligencia artificial podemos decir cuál es el ángulo que el deportista puede intentar sin correr ningún riesgo, ¿sí? Lo mismo para el ciclismo y otros deportes. Bueno, finalmente voy a hablar de este paradigma, de nuevo paradigma en lo que es e-commerce. Nosotros sabemos que el proceso normal de compras, ¿sí?, en un sitio de e-commerce es que se navega por la tienda online. Aquí podemos tener, a través de algunas aplicaciones de inteligencia artificial, recomendaciones, ¿sí?, o a través del uso de Big Data, recomendaciones de qué se le puede sugerir a las personas que compran. La persona elige el producto, luego que elige el producto, completa el proceso de compra y se envía la mercadería que ha comprado. Pero a través de la inteligencia artificial podemos tener un nuevo paradigma, cambiar completamente la forma en que se puede realizar un e-commerce. Por ejemplo, este nuevo e-commerce lo podemos llamar shipping, then shopping, es decir, primero enviar y después comprar. Distinto del anterior, que era primero comprar y luego enviar. ¿Y esto cómo funciona? Esto funciona que la empresa necesita recolectar datos, muchos datos, para poder identificar cuál es el perfil, los gustos, las preferencias de los clientes. Una vez que ha identificado que, digamos, tiene esos datos, define cuál es la solución de inteligencia artificial. Aquí van a definir cuáles son los algoritmos y cuál es la potencia de cálculo que va a poner en juego para poder desarrollar este nuevo paradigma de comercialización. El tercer paso, la inteligencia artificial es capaz de predecir qué es lo que el cliente quiere, ¿sí? Antes que el cliente decida comprar, la inteligencia artificial puede predecir qué es lo que el cliente va a querer comprar. Y el último paso, que esto es lo disruptivo, es que la empresa envía la mercadería que el cliente no ha solicitado y que el cliente recibe y que puede devolver sin ningún tipo de costo. Todos los costos corren a cargo de la empresa que hizo el envío, pero con una probabilidad muy, muy alta que se quede con los productos que la empresa ha enviado. Aquí estamos viendo un cambio de paradigma en el comportamiento y viendo cómo la inteligencia artificial impacta en las personas y cómo las empresas pueden hacer uso de esto. A las personas, en el primer paradigma, eligen, buscan, seleccionan y compran. En el segundo, las empresas, de acuerdo al perfil, tratan de identificar qué es lo que necesitan y se lo envían. Y las personas, una vez que lo han recibido en su casa, deciden, me lo quedo o lo devuelvo. Esto son un nuevo paradigma en cuanto al e-commerce. Quería hablar solamente de estos casos porque el tema del impacto o el factor humano dentro de la inteligencia artificial daría para que tuviéramos una charla solo de este tema, pero creo que un tema de lo que comentó Jaime, ¿no?, de lo que es el business as usual. Creo que ha llegado el momento, nosotros en Omega desde hace un tiempo ya lo venimos, digamos, es nuestra forma de ser, que estamos transformando el business as usual en el value as usual. Nosotros tenemos que dejar que el business as usual, esas tareas repetitivas, diarias, que no agregan valor, se hagan de la forma más económica y libre de errores posible. Y dejemos para las personas el value as usual, donde las personas puedan expresar su creatividad, puedan desarrollar su potencial y lo que brinden son nuevos valores, no simplemente realizar tareas en forma repetitiva y monótona. Entonces creo que uno de los desafíos es cómo utilizamos la inteligencia artificial para aumentar nuestra creatividad,
para inventar nuevos puestos de trabajo que requieran de esta iniciativa, de esta creatividad, de este valor que dan las personas. Y dejemos para las máquinas lo que puede ser repetitivo y sin valor. Bueno, esto es todo mi comentario. Muchísimas gracias. Alicia, te cedo la palabra. O Miriam. Muchas gracias, Sergio. Sí, Sergio, gracias. Sí, Alicia. Ahora Alicia nos responderá a cómo nos ayuda el hardware en inteligencia artificial y así ya iremos acabando para pasar al debate. Adelante, Alicia. Voy a ver si consigo compartirlo. Decidme, por favor, si lo veis. Sí. Sí, perfecto. Fenomenal. A ver, yo soy Alicia Cirujano, soy responsable de innovación y desarrollo de negocio de sistemas cognitivos. Y al final eso significa que el 80% de mi tiempo lo dedico única y exclusivamente a proyectos de inteligencia artificial. ¿Vale? La parte que suelo contar es casos de uso y demás, porque básicamente lo que hace la tecnología es facilitar que todo eso salga bien, pero sí que creo que es interesante que veamos por qué ahora y no hace 50 o 60 años, que es cuando de verdad se inventó la inteligencia artificial. ¿Vale? Hablábamos antes de entrar en línea que la inteligencia artificial es matemática pura y que existe desde hace 50 o 60 años, pero que no se podía haber llevado a cabo hasta hace bien poquito porque la tecnología no lo permitía. ¿Vale? Uy, no pasa. Ahora. Para atrás. Dame un segundito, por favor. Vale. En un proyecto de inteligencia artificial, la parte tecnológica realmente es pequeña. Aquí lo que importa de verdad son las personas, ¿de acuerdo? Lo que comentaban antes de un propósito. Un propósito nosotros lo llamamos caso de uso y si no tenemos claro cuál es el caso de uso y cuál es la intención que tenemos de cara a llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial, el porcentaje de éxito es bastante nulo. Una vez dicho eso, es imprescindible que las empresas, que son los que conocen sus datos, que son los que entienden su negocio, participen muy activamente en el proceso. ¿Por qué? Porque los datos los entienden los que los gestionan. Al final son datos y se pueden tratar, pero si no entendemos lo que estamos haciendo, no va a salir bien. A partir de ahí, data scientist, arquitectura, fine tuning y algoritmos, que nos van a dar un resultado. Al final el resultado, del mismo modo que los datos, tienen que tener sentido. Si vosotros como usuarios de esos algoritmos no estáis de acuerdo o no entendéis o no tenéis un resultado que comprendéis, hay que darle una vuelta a todo. Con esto quiero decir que si no se involucra al que tiene el conocimiento del dato, no vamos a ir a ningún lado. ¿Vale? Vale. Muchas veces me preguntan que si en inteligencia artificial se utiliza más hardware y software y la pregunta tiene una respuesta muy gallega y es depende. Depende ¿por qué? Porque no es lo mismo utilizar imágenes o que estemos intentando analizar texto. ¿Vale? Tampoco tiene la misma respuesta si queremos que el análisis sea real time o sea un proceso batch, es decir, que tengamos más tiempo para tener los resultados. ¿De aquí qué obtenemos? Pues que principalmente cuando estamos, hablo de generalidades, cuando estamos hablando de imágenes necesitaremos hardware, cuando estamos hablando de procesos real time necesitaremos hardware y cuando estamos hablando de NLP o procesamiento natural del lenguaje necesitaremos software y cloud. ¿Por qué? Porque en esos casos generalmente no necesitamos una cosa que se llaman GPUs y que si alguno de los presentes tiene hijos seguramente os hayan pedido que su GPU sea mejor porque los juegos funcionan mejor, pero al final lo que hacemos con las GPUs es reutilizarlas para analítica paralelizable. Es decir, una CPU, que es la que tenemos todos nuestros ordenadores, son muchísimo más potentes, son muchísimo más grandes, pero hacen cálculo secuencial, es decir, A me lleva B, B me lleva C y C me lleva D. Cálculo secuencial. En inteligencia artificial no se funciona así. Generalmente son procesos súper paralelizables porque vosotros imaginad, cogemos una imagen
y la partimos en trocitos, lo convertimos en una matriz de píxeles. Cada píxel tiene que pasar por un nodo en esa red neuronal, con lo cual conseguimos que un proceso que si lo hiciésemos secuencial lo pasamos a paralelizable, se tarde muchísimo menos. En un proyecto de inteligencia artificial en el que estamos con imágenes, la parte paralelizable es muy alta. Por eso es imprescindible disponer de GPUs, porque si no, se convertiría en un proyecto ingestionable. Vale, y aquí entramos en la parte más de hardware y de por qué, en este caso IBM, da mejores resultados que un x86. La conexión GPU-GPU siempre va a ser muy alta, me da igual el fabricante. En este caso normalmente hablamos de NVIDIA. La conexión entre GPUs va a ser siempre muy, muy, muy rápida. La diferencia es la conexión entre CPU y GPU. ¿Por qué? Porque el CPU es el que lleva el mando, es el que controla qué se hace y cuándo se hace y cómo se hace. Pero si yo no tengo un ancho de banda lo suficientemente gordo entre CPU y GPU, los procesos se van a dilatar y me va a dar igual lo grande que sea mi GPU, que el proceso se va a dilatar muchísimo. Y aquí IBM lo que ha hecho es buscar los cuellos de botella, ¿vale? Un cuello de botella era precisamente este, y desarrolló junto a NVIDIA un protocolo que se llama NVLink, que lo que hace es pasar de un PCI 3, que son 32 gigas, a 300 gigas. Esto hace que podamos utilizar muchísimas más imágenes o podamos utilizar imágenes muchísimo más grandes, que en este caso, pues, depende del proyecto, siempre es una cosa o la otra. El otro flanco de la inteligencia artificial es todo lo que tenga que ver con texto, y en este caso sí que es bastante recomendable utilizar APIs. IBM cuenta con todos los sabores de Watson, que para los que no lo sepan, Watson se aplica a cualquier cosa de IBM que lleve algo de inteligencia artificial por detrás. En el caso de la inteligencia artificial sobre NLP, sobre procesamiento natural del lenguaje, contamos con infinidad de APIs, tanto texto a voz como voz a texto, como analítica del tono, como analítica de intenciones, clasificadores y demás. Pero tenemos que tener claro una cosa, estos son piezas que tenemos que integrar en proyectos, y aquí yo lo que recomendaría es que os relacionaseis con la gente adecuada. Nosotros trabajamos muchísimo con Omega en proyectos de inteligencia artificial y creo que una de las mejores maneras es trabajar con ellos y relacionarse, pues lo dicho, con expertos en la materia que sepan integrar estas piezas en un proyecto para que salga bien y tengamos todos un resultado óptimo que, como decía Jaime, aplique a las tres capas de la matriosca. Por un lado la estrategia, por otro lado el conocimiento y por otro lado la tecnología. Si no conseguimos que las tres piezas se engranen bien, esto no va a salir bien.